Congregación Mesiánica Sar Shalom y Ministerios Olivo Natural presentan Retornando a nuestras raíces. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa Retornando a nuestras raíces. Es una gran alegría y un gran privilegio poder estar una vez más aquí en la 87.7 FM, como lo hacemos domingo tras domingo, para compartir con cada uno de ustedes la palabra de nuestro bendito Dios. Nos acompaña, como lo hace habitualmente, el rabino William Ferrer. Está ya tomando lugar para traernos la enseñanza que tiene preparada para cada uno de nosotros hoy. Sabemos que el tiempo siempre es muy corto, así que queremos aprovecharlo de la mejor manera posible, pero antes de comenzar quiero recordarles el número de teléfono al cual usted se puede comunicar. Es el 305-474-0649, 305-474-0649. Muy bien, de esta manera vamos a dar comienzo al programa de hoy, pero antes enviarles desde aquí, desde nuestro programa, un fuerte abrazo a todos nuestros amigos que semana a semana se están comunicando para compartir con nosotros, con el rabino, de cuánta bendición es este programa que escuchan domingo tras domingo. Sepan que siempre lo hacemos de lo profundo de nuestro corazón para bendecir cada una de nuestras vidas. Así que, dicho esto, vamos a dar comienzo al programa de hoy. Antes de comenzar, rabino, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros, como lo hace domingo tras domingo. Sabemos que el programa está teniendo mucho éxito por los llamados que usted recibe, así que estamos muy agradecidos por tomarse el tiempo para estar con nosotros como lo hace habitualmente. No, gracias por siempre abrir, la gente que siempre abre la emisora y nos sintoniza y nos da la posibilidad de poder aportar para la vida de las personas. Mientras haya gente que quiera recibir, nosotros estamos dispuestos a dar. Amén, cierto. Bien, vamos a aprovechar el mejor tiempo posible. Me comentaba fuera de micrófono que el tema de hoy se titula Las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto? Correcto. Es una expresión que aparece muy pocas veces en el Nuevo Pacto. Generalmente la gente, de una manera muy general, cuando lee la expresión Las Sagradas Escrituras, pues automáticamente, sin análisis, decimos, pues estamos hablando de la Biblia. Claro. Estamos hablando de la palabra de Dios. Y es correcto, es un término muy general. Sí. Cuando yo digo que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios, es un término muy generalizado. Sí. Pero tenemos que ubicarnos en el tiempo cuando la expresión fue dada. Claro, exacto. Y cuando llegamos a ese tiempo de la expresión, nos vamos a dar cuenta que no es tan general lo que el mismo Señor está diciendo. Sí. Por ejemplo, cuando vamos al capítulo 5 del Evangelio de Juan, en el versículo 39, Yeshua utiliza una expresión muy interesante en ese capítulo. Sí, dice Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, aquí tenemos que entender lo que Yeshua está planteando. Cuando Yeshua les está diciendo que escudriñen las Escrituras, ¿de qué Escritura estaba hablando? Claro. No podemos hablar del Nuevo Testamento o del Brit Hadashah porque no existía. Claro. ¿Cómo que no existía? Va a preguntar la gente, ¿no? La gente a lo mejor le va a causar esto una impresión. Pero la realidad es que Pablo no había escrito ninguna carta, ni Pedro, ni Juan, nadie, ni Jacob o Santiago, nadie había escrito nada todavía. Claro. La experiencia del Mesías caminando en la tierra se estaba viviendo apenas. Claro. De hecho, los escritores del Nuevo Pacto empiezan a escribir 40 años después del suceso histórico de la muerte del Señor. Sí. O sea que en ese periodo no hubo ninguna escritura, porque a la misma usanza judía, los mismos discípulos del Señor transmitieron las enseñanzas de Yeshua por 40 años, las transmitieron de una forma oral, que era la forma judía tradicional de transmitir enseñanza de maestros a discípulos. Exacto. Sí. Entonces, cuando Yeshua está haciendo referencia a las Sagradas Escrituras, está haciendo
referencia al único libro que era considerado sagrado en ese tiempo, que era lo que nosotros llamaríamos hoy con la palabra Tanaj. La palabra Tanaj, que es como le llamamos hoy al primer pacto, o lo que acá en Occidente se le conoce como el Antiguo Testamento. La semana pasada hablamos de eso. Exacto, sí. El judaísmo del primer siglo le llamaba Sagradas Escrituras, porque estaban compuestas, o sea, el libro más importante en cuestión de enseñanza y de revelación es la Torá, que es lo que hoy llamaríamos el Pentateuco, o lo que llamaríamos en hebreo el Humash, ¿verdad? El Pentateuco o el Humash, que compone los 5 libros de la Torá, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Estos son los 5 libros que siempre han sido la parte esencial de la vida de un judío. Claro. Y no había otro libro más importante que ese. Estaban los otros escritos, que eran los libros históricos, o los escritos, como se le llaman en español. Y estaban la parte de los profetas, los escritos proféticos, que fueron posteriores a la revelación del Sinaí, de la Torá. Entonces, a ese conjunto de libros también tendríamos que añadirle otra cantidad de libros o cartas que hoy no son aceptadas, pero que en su tiempo del judaísmo del primer siglo sí. Circulaban. Las cartas circulaban, como las cartas de Enoc, la carta del Cántico de Susana, la Ascensión de Moisés, el libro de los patriarcas, y una serie de libros que hoy se le llaman deuterocanónicos o apócrifos o pseudoepígrafos, que son los términos teológicos para hablar de estos escritos. Entonces, todos esos libros formaban parte del judaísmo del primer siglo. Y a esos libros todos tenían acceso. Sin embargo, Yeshua en el capítulo 5 le está diciendo a la gente: escudriñen las escrituras. La palabra escudriñar implica remover, rebuscar. O sea, no es una lectura simple, leve, superficial, sino que estaba hablando de que había que buscar en las escrituras, porque el que buscaba en esas sagradas escrituras, el que las estaba leyendo, le parecía al que las estaba leyendo que leyéndola alcanzaba vida eterna. Pero Yeshua le especifica que si buscaran mejor, se dieran cuenta que las sagradas escrituras estaban hablando de él. Porque el cumplimiento de toda la Torá, el cumplimiento de todos los profetas, el cumplimiento de todos los escritos, era la redención mesiánica que estábamos esperando para que llegara. Entonces, cuando nosotros hablamos de Sagradas Escrituras en el primer siglo, no podemos incluir, fíjense, los libros del Nuevo Testamento o las cartas del Nuevo Testamento, porque no estaban. Podemos incluir las cartas apócrifas. De hecho, es curioso porque cuando usted va a la carta de Judas, Judas, que tiene un solo capítulo, hay como 5 o 6 versículos que están tomados de la carta de Enoc. Cuando nosotros hablamos a Timoteo en el capítulo 3, por ahí por el versículo 12, 13, si mal no recuerdo, Timoteo está mencionando a 2 personajes llamados Janes y Jambres, que se rebelaron contra Moisés, pero que en la Torá no está escrito esos 2 nombres, sino que está dentro de la literatura apócrifa. Entonces, es interesante porque los apóstoles mencionan estos escritos. ¿Por qué? Porque formaban parte del primer siglo. Cuando en el concilio de Jamnia o en el concilio de Yafné, que también como se le conoce, que se llevó a cabo más o menos en el año 150 después de Yeshua, en el norte de Israel, en Galilea, Yohanan ben Zakkai, el gran rabino Yohanan ben Zakkai, que fue uno de los que presidió este concilio, allí fue que se determinó establecer un canon antiguo testamentario, como si tuviéramos que utilizar un término más común hoy. Hubo que utilizar el canon judío, que hubieron que decir: estos son los libros que vamos a dejar y que van a formar parte de nuestro canon sagrado. Los 5 libros de la Torá, que siempre fueron indiscutiblemente aceptados, los libros históricos y los proféticos. Ahora, hubo que depurar una serie de escritos, como los Macabeos, como los escritos de Baruch, como los escritos de Susana y todos los que he mencionado. Ellos consideraron que no cumplieron los requisitos para formar parte del canon. Entonces es importante entender esto acá, porque cuando nosotros leemos que Yeshua dice escudriñar las escrituras, no está hablando de las cartas de Pablo, no está hablando de las cartas de Juan, no está hablando de los evangelios, no está hablando de ninguna de las experiencias de los que los apóstoles habían escrito, sino que estaban hablando acerca de los escritos del primer pacto. La Torá, los Nevi'im, los profetas y los escritos. De allí la palabra Tanaj. La palabra Tanaj es el acróstico de la T de Torah, la N de Nevi'im y la G de Tanaj, de escritos. Entonces,
De Ketubín. Entonces, ese juego de que hoy, lo que hoy llamamos Tanaj, el judaísmo del primer siglo no tenía esa expresión. Claro, es una expresión más moderna, mucho más moderna de los rabinos modernos. O sea, a lo que hoy le llamamos Tanaj en el judaísmo del primer siglo se le llamaban Sagradas Escrituras. Ahora, esto es importante poder entenderlo, porque cuando Yeshua manda a escudriñar, no manda a escudriñar las cartas del Nuevo Testamento. Manda a escudriñar, son las primeras escritos tanto de la Torá como los profetas y como la misma ley. Claro, es más, nos damos cuenta por las mismas escrituras que ni siquiera los autores de las cartas o de los evangelios jamás se imaginaron que eso iba a estar agregado a lo que hoy conocemos como la palabra de Dios. Claro, es que la gente no entiende que el canon nuevo testamentario fue establecido en el siglo IV. Claro. O sea, hubo que hacer una depuración porque había muchas cartas y los concilios del siglo IV determinaron cuáles eran las cartas que iban a conformar el canon nuevo testamentario. Es interesante notar esto porque por 400 años, por 300 años, la comunidad de creyentes, tanto del judaísmo como del gentilicio, tuvieron que mantener su fe en base a enseñanzas orales. Claro. Las cartas se perdieron, o sea, las cartas originales de Pablo, de Pedro, se perdieron, no sabemos dónde están. Entonces hubo que manejar las escuelas de las enseñanzas a la misma manera de la usanza del judaísmo. Claro. O sea, yo aprendía de mi maestro y tenía que memorizar la enseñanza y transmitirla oralmente a los discípulos que íbamos ganando, para ir formando de la misma manera. Sin embargo, cuando venimos a Juan 5:39, la importancia de reconocer a Yeshua como el Mesías no es que resucitó de entre los muertos. Claro. Porque la gente dice, no, Yeshua es el Mesías porque resucitó de entre los muertos. Ni que no fue el único que resucitó de los muertos. Claro. Antes de Yeshua vieron mucha gente que resucitó. Aún en el primer pacto, en el Antiguo Testamento, hubieron gente que resucitaron de entre los muertos. El más conocido es Lázaro, el más famoso. Ajá. Entonces, sin embargo, ¿cómo nosotros probamos que Yeshua es el Mesías? ¿Bajo qué escrito? Pues yo no puedo citar textos del Nuevo Testamento para probar que Yeshua es el Mesías. Para yo poder probar que Yeshua es el Mesías, tengo que irme a los escritos del primer pacto. Exacto. Por eso que Yeshua dijo que un escriba docto en la Torá sabe sacar de ella cosas viejas y cosas nuevas. Lo mismo que dice Juan 5:39. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, o sea, las Sagradas Escrituras dan testimonio porque ustedes están buscando la vida eterna. Yo soy la vida eterna. O sea, las Escrituras están hablando de mí. Yeshua muchas veces dijo, si le creyeran a Moisés, y no estaba hablando del individuo, de la persona, sino que es un hebraísmo para hablar de las Sagradas Escrituras que Moisés recibió, porque Moisés no nos dio nada personal. Moisés simplemente fue el intermediario, el interlocutor entre el Eterno y el pueblo. Él nos trajo, como dice la oración de la Amidá de Shabbat, que él bajó del monte Sinai con 2 tablas en su mano derecha. Amén. Entonces, Yeshua es el intermediario. Yo quiero que vayas conmigo a la segunda carta de Rab Shaul, como le llamamos en hebreo, o de Pablo, del maestro Pablo, en el capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Capítulo 3, versículo 16 dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjate, Pablo le está hablando a Timoteo. Timoteo era hijo de una mujer judía y de un padre griego, ¿verdad? Posiblemente este griego pudo haber sido un helenista, un judío helenista, o pudo haber sido un griego pagano. Claro. Porque lo interesante es que Pablo le dice que Timoteo aprendió las Sagradas Escrituras desde la niñez, que se le había enseñado su madre y su abuela. Ahora es importante porque Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y volvemos al mismo principio. ¿De qué escritura está hablando? Está hablando de los primeros escritos que existía en ese entonces, porque el canon nuevo testamentario, tal y cual como lo tenemos hoy, no existía cuando Pablo estaba escribiendo la carta. Como usted mismo dijo, Pablo jamás se imaginó que sus cartas iban a formar parte del canon nuevo testamentario. Y permítame agregar, y permítame este atrevimiento. Yo creo que si Pablo se enterara, y Juan se enterara, y Mateo se enterara que esto está agregado a lo que nosotros hoy conocemos como Sagradas Escrituras, estarían totalmente en desacuerdo. Sí, es que nadie, ni aun los profetas,
ni Isaías, ni Jeremías, ninguno de ellos se imaginaron que sus escritos, ellos simplemente plasmaron sus experiencias en profecía y en revelación de lo que iba a suceder. O sea, ellos nunca pensaron que esto iba a llegar a formar parte de un canon. Fueron, en el caso del primer pacto, fueron los sabios de Israel en el año 150 que determinaron que Isaías iba a ser un libro profético y lo metieron como parte de la vida diaria, ¿no? De la vida, de la experiencia, del aprendizaje diario, de esas cosas que se hablaron muchos tiempos atrás y que aún para nosotros hoy siguen teniendo vigencia. Lo mismo pasó con el Nuevo Pacto. Lo que pasó con el Nuevo Pacto es que cuando fueron introducidos dentro del canon y se estableció un canon nuevo testamentario, entonces entra el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, entra dentro de ese mismo canon que los judíos establecieron. Para nosotros los judíos mesiánicos y para el cristianismo en general, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, entra ahora dentro de la expresión de Pablo de que toda la escritura es inspirada por Dios. Entra dentro de ese renglón, porque si no serían meros escritos nada más. Entonces, para el judaísmo hoy, por ejemplo, el profeta Daniel no es un libro profético, es un libro histórico. Sin embargo, Yeshua le da, para el judaísmo del primer siglo, Yeshua nos aclara que Daniel era considerado en el judaísmo del primer siglo profeta y no un historiador. Entonces es importante poder entender esto aquí, porque Yeshua dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y fíjate lo importante, porque cuando explica para qué sirve esa Sagrada Escritura, que la podemos encerrar desde Génesis hasta Crónica, que es el último libro de la Torá, ¿verdad? Te dirá, pero no es Malaquías. No, Malaquías habló antes de Crónica, se escribió después de Malaquías. Entonces, cuando Yeshua está planteando este concepto de la Sagrada Escritura, está planteando de que todo ese concepto abarca el concepto de Torá. Porque ¿qué es lo que es Torá? ¿Qué es lo que es la ley? Instrucción, enseñanza y revelación. Disciplina. Entonces, cuando tú lees en el capítulo 3, en el versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, fíjate cómo dice esta versión, dice, y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia. Entonces, el concepto de la justicia, el concepto de la Torá abarca estos mismos conceptos. O sea, la Torá es enseñanza, corrección, instrucción, revelación, verdad. Entonces Pablo está diciendo, la Torá, toda la escritura, está inspirada por Dios y esa inspiración hizo que este libro hoy a muchas personas le haya cambiado la vida. Este libro, aún estando ya en una fe establecida, nos sigue hablando y nos sigue redarguyendo, nos sigue transformando, porque no es un libro que tiene palabras, es un libro que tiene vida. Yeshua mismo lo dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. El hermano Esteban en el capítulo 7, versículo 35 del libro de los Hechos, si mal no recuerdo, Esteban dijo, este es aquel Moisés que recibió palabra de vida que darnos en el Sinaí. Entonces, la Sagrada Escritura se compone de los libros que el Eterno reveló en el principio. Cuando Yeshua lo enseñó, no estaba hablando del Nuevo Testamento. Hoy podemos añadir el Nuevo Testamento, pero para cuando fueron dichos estaba hablando exclusivamente de la Torá, de los escritos y de los profetas. La verdad que este es un tema sumamente interesante y siempre queda material para poder dar mejor y más profundas explicaciones. Por eso quiero recordarle, amigos, que el número de teléfono para hablar directamente con el rabino es el 305-474-0649. Cualquier duda, cualquier consulta, 305-474-0649. Recordar también que este programa ha sido auspiciado por la Congregación Mesiánica Sar Shalom, que está ubicada en el 618 West 28 Street de la ciudad de Hialeah, y sus días de reunión son sábados 11 a.m. con su servicio de Torá. Vuelvo a repetir la dirección, 618 West 28 Street, y tome nota de esta dirección porque a partir de mañana, lunes 21, comienzan los cursos de hebreo bíblico en la Congregación Mesiánica Sar Shalom. A partir de las 8 de la noche, mañana lunes, comienzan los cursos de hebreo bíblico. Cualquier consulta, nuevamente el teléfono 305-474-0649. Y ahora sí, ya nos despedimos. Este es el final del programa. Nos encontraremos el próximo domingo, aquí en la 87.7 FM, para que juntos podamos seguir retornando a nuestras raíces. Yabu Tov, feliz semana para todos. Shalom.